Muy buenas tardes, queridos compañeros, estimados colegas, bienvenidos a estas jornadas. En esta oportunidad nos vamos a referir a un aspecto muy interesante y que ha suscitado muchísima investigación en los últimos 10, 12 años y que se refiere fundamentalmente a los reservorios por el virus de inmunodeficiencia humana. De manera que en este tiempo breve trataremos de hacer una revisión somera de lo mismo y vamos a establecer algunos puntos fundamentales que actualmente se tienen como paradigmas en la lucha contra la infección por VIH. Decíamos que dos aspectos importantes a resaltar en esta historia de la infección por VIH tiene que ver con lo que observábamos al principio, dos etapas prácticamente, digamos. Desde el inicio lo que nosotros veíamos era un aumento de las infecciones con un número de fallecidos muy alto, era la etapa preterapia antirretroviral, el número de infecciones literalmente era igual al número de fallecidos. Luego, en la era de la terapia antirretroviral, vimos o asistimos a una disminución importante de la morbimortalidad en los pacientes y un aumento muy importante en la sobrevida. De manera que actualmente, ya en pleno desarrollo de esta terapia antirretroviral, se puede decir que la misma es capaz de disminuir o de controlar la viremia en forma importante, de disminuir el estado de activación inmunológica y por tanto inducir una inmunoreconstitución pues, total o parcial, con disminución de las infecciones oportunistas y disminución de la transmisibilidad. Y es un hecho que el estar indetectable implica no infectividad. Sin embargo, la terapia antirretroviral, como sabemos, no es capaz de eliminar la infección por VIH. Más aún, si se detiene la terapia antirretroviral, pues nuevamente la curva de la viremia, la replicación viral, reaparece. Esto se ha consolidado ya definitivamente en los últimos tiempos y viene de los estudios preliminares que se hicieron con aquello de la interrupción programada de tratamiento que no resultó en definitiva. ¿Y por qué la terapia antirretroviral no elimina la infección por VIH? Porque no llega a aquellos sitios conocidos como santuarios o reservorios, que es a lo que nos vamos a referir, y porque en estos sitios, santuarios o reservorios, pues los mecanismos de respuesta inmunológica específica no llegan. Y por supuesto, esto permite una persistencia del virus de inmunodeficiencia humana. Por lo tanto, los reservorios vienen a ser aquellos sitios anatómicos constituidos por células o tejidos donde el virus se encuentra encriptado, encerrado, y esto ocurre desde fases iniciales de la infección. Se ha demostrado por estudios hechos en animales que esto puede ocurrir como tan temprano hasta los primeros 7 días, es decir, se infectan animales de experimentación, primates, y paralelamente se les comienza a dar terapia antirretroviral. Cuando se infecta y al mismo tiempo se va dando terapia antirretroviral, se logra se logra que no se puedan establecer estos reservorios. Pero si la terapia antirretroviral se inicia después del 5.º día, ya no es posible evitar el desarrollo o el establecimiento de estos reservorios. Y estos reservorios fundamentalmente descansan en tejidos tan importantes como el tracto gastrointestinal, sobre todo por la gran extensión del tracto gastrointestinal y por ser el sitio donde están ocurriendo mayoritariamente los eventos de inmunopatología del VIH. También otras estructuras como riñones y sistema nervioso central a través de las células gliales, macrófagos del sistema nervioso central, astrocitos, oligodendrocitos, etc. Y se llega a la activación de estos reservorios porque sabemos que las células, ya sea monocitos o células T que expresan receptores CD4 o correceptores, cuando están en etapa de activación, son susceptibles a la replicación y a la infección. Sin embargo, se piensa que en el caso del establecimiento del reservorio se da porque la infección en esta célula ocurriría justo en el momento en que cesa la activación. Es decir, se integra el ADN proviral al ADN del linfocito, o de la célula en este caso, pero al cesar el hecho de la activación, esta célula no va a entrar en etapa nueva de replicación, sino que va a un linfocito CD4 de reposo,
con resistencia a una nueva activación, sin replicación, sin infección. Es lo que se conoce como un estado de latencia virológica. Esto tiene que ver con la expresión de receptores o de correceptores de niveles de dinucleótidos fosforilados, del nivel de ATP intracelular y de la regulación que se ejerce sobre factores de transcripción, entre otros por estas sustancias como el SMAHD con actividad hidrolítica que hidroliza estas piridintrinucleótidos y regula en buena parte, sobre todo la acción de estos factores de transcripción. Entonces, la latencia virológica no es más que aquel estado reversible de infección no productiva que permite la evasión de la respuesta inmunológica por una parte, es decir, no hay posibilidad de que las células del sistema inmunológico puedan tener un efecto lítico sobre células infectadas, pero también al estar el virus integrado, se observa un estado de silencio transcripcional, es decir, no hay replicación viral. Solamente bajo condiciones de estimulación apropiada puede reactivarse este estado de latencia y hacerse productiva. Y hoy en día se sabe que principalmente son los linfocitos T CD4 de memoria los que mantienen la infección latente y por lo tanto son los principales componentes de estos nichos o de estos reservorios. El punto es, si la terapia antirretroviral no puede mantener una viremia controlada sin replicación viral y mantiene a los individuos bien durante periodos largos de sobrevida, ¿por qué no se logra eliminar el VIH? Hay otras alternativas, ¿cómo se puede eliminar estos reservorios? Estamos hablando de la posibilidad de alcanzar una cura para el VIH. Y en este sentido se habla de una cura funcional, que es aquella que se vería en aquellos individuos infectados, pero con persistencia del VIH en ausencia de terapia antirretroviral. Sin embargo, esta persistencia del VIH no lleva a una expresión plasmática de viremia y por tanto no hay transmisibilidad. Esto es lo que ocurre en aquellos individuos conocidos desde el inicio como sobrevivientes de largo plazo o actualmente conocidos como los grupos élite o grupos de controladores naturales. Y subyacen estos individuos que ellos probablemente, por tener una respuesta inmunológica efectiva, el establecimiento de estos reservorios son muy pequeños, es decir, que dependería en buena parte del tamaño de estos reservorios. El problema actualmente es aquellas técnicas que se diseñan para medir los reservorios que todavía están bajo investigación. Y el segundo punto es la cura definitiva o esterilizada, es decir, aquella que se conseguiría en individuos infectados, pero sin replicación, pero sin terapia antirretroviral, que alcanzan un estado de no infectividad, de no replicación, de donde no hay secuencias de ADN o ADN proviral efectivo que permita la producción de nuevos virus, aunque se ha demostrado en ellos la presencia de ADN proviral, pero con carácter defectuoso o residual que no es capaz de producir replicación viral efectiva. Esto sería, por supuesto, lo ideal, la cura efectiva del VIH. ¿Cómo llegarse a esto? ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, para hablar de las posibles estrategias que se están estudiando a fondo para la erradicación del VIH y la eliminación de estos reservorios, hay que considerar mecanismos intrínsecos muy importantes que subyacen en estos nichos o en estos reservorios y que tienen que ver con las bases moleculares y celulares de esta persistencia, en tres aspectos fundamentales: la integración del VIH, los aspectos epigenéticos y la regulación de la transcripción de los genomas del VIH. En cuanto a la integración, hay que considerar, o se estudia mucho, el papel estructural de la cromatina, esta estructura del ADN empaquetado bajo la forma de eucromatina o heterocromatina, que cuando la célula entra en división celular debe sufrir cambios importantes. Como sabemos, en la estructura cromosómica hay diferentes regiones, diferentes segmentos génicos, tanto genes desiertos que no codifican, nadie sabe para qué existen, nadie sabe qué hacen, digamos, genes silentes
que no codifican, pero que bajo determinadas condiciones pueden ser reprimidos y pueden expresarse, y los genes de transcripción con sus intrones, sus exones, sus secuencias LTR, y donde el virus, que ya se sabe que no se integra al azar, sino que se integra en regiones codificantes específicas que le permiten a este ADN proviral expresarse al momento de la transcripción para la lectura y síntesis proteica. Luego, también es importante dentro de este estudio de bases moleculares y celulares de la persistencia considerar los aspectos epigenéticos porque son realmente relevantes y tienen que ver con los procesos de acetilación y metilación del ADN. Es importante aquí la presencia de las histonas deacetiladas porque son las que regulan el estado de latencia. En esta gráfica vemos que hay vías que mantienen la latencia y tienen que ver con la acetilación o la deacetilación de estas histonas. Cuando esto está en este estado, la cromatina no se puede desempaquetar y por lo tanto la hebra de ADN no se puede elongar y no hay posibilidad de que la RNA polimerasa pueda hacer lectura de estos marcos abiertos. Por el contrario, cuando se frena la acción de estas deacetilasas, se fosforilan estas deacetilasas y entran en un estado de activación. Permite que la cromatina se desenrolle, que la hebra de ADN pueda ser leída por la RNA polimerasa para la síntesis de los productos y ensamblaje de nuevos viriones. Se está jugando entonces con este efecto y hoy en día pues existen protocolos donde se están utilizando inhibidores de acetilación de las histonas como elementos importantes que activarían la transcripción de cara a estas estrategias de erradicación de los reservorios. También es importante otros aspectos como la regulación de la transcripción y en este caso la acción sobre factores como el NF-kappa-beta, que es una de las de vías finales comunes a nivel del núcleo, dando señalización para síntesis proteica de los elementos que se han transcrito. E igualmente la presencia de ciertas señalizaciones vía de citocinas, sobre todo intracelulares. Por ejemplo, en este caso se explica el rol de interleucinas como interleucina 2 e interleucina 7 que pueden regular a este elemento SAMDH1, que es ya lo dije, una sustancia con actividad hidrolítica sobre los componentes trifosfatados a nivel nuclear, que son los que regulan esta etapa de transcripción, y este efecto de estas interleucinas puede despertar la integración en aquellas células que están en reposo e inducir proliferación celular desde estos reservorios, así como otros efectos que mantienen una replicación viral en el reservorio de baja tasa, lo que se conoce como replicación ongoing. De manera que la reactivación del estado de latencia se tiene como un punto importante, ya que una vez establecido el reservorio, ni la terapia antirretroviral ni la respuesta inmunológica específica serían capaces por sí solas de reducir o eliminar estas células latentemente infectadas que están dentro de estos reservorios. Y el reservorio, por tanto, puede permanecer estable durante mucho tiempo, de manera que, pues, eventualmente, el parar la terapia antirretroviral reactivaría estos receptores en forma natural. Las estrategias que se están delineando tienen que ver con, una vez establecido este reservorio, estos linfocitos T, CD4 de larga vida de memoria que mantienen genomas provirales integrados, pero que están en un estado de latente, establecer los mecanismos de que ellos puedan ser intencionalmente despertados o inducidos a proliferar. Una estrategia conocida como shock and kill o kick and kill, que simplemente es a través de ciertas estrategias inducir la replicación de estos linfocitos T, CD4 de memoria, lograr que se produzcan genomas, pero con la condición de que
haya una actividad citotóxica específica, vigorosa sobre estas células y se produzca la muerte de estas células por una parte, y luego en presencia de terapia antirretroviral de alta efectividad, no haya posibilidad de que células del sistema inmunológico no sean infectadas. Entonces, tendríamos otras opciones. Por una parte, cuando se induce la replicabilidad, ustedes saben que durante el proceso de replicación viral, la célula literalmente explota, se degrada, fallece, pero que estos viriones irían a infectar nuevas células por una parte y que otras células podrían expresar en su superficie moléculas del VIH que serían vistas por elementos o por células citotóxicas del sistema inmunológico para eliminarlas. Entonces, las estrategias para erradicar estos VIH tendrían que ver con la reactivación de la transcripción viral en estos reservorios. Cuando se hace esta reactivación, estas células se harían visibles o se expondrían nuevamente al sistema inmunológico a través de una respuesta inmunológica más vigorosa, y luego también habría la posibilidad de dar inmunoterapia sobre las células que no se han eliminado en el momento de la replicación viral. ¿Qué se sabe de esto o qué se está haciendo? Pues se está utilizando en estudios que están bastante adelantados los inhibidores de la deacetilación de las histonas. Como recordarán, hemos dicho que cuando se utilizan inhibidores de la deacetilación de las histonas, volvamos un momento al evento anterior, estaríamos propiciando que estos inhibidores bloquearían esta fase de latencia, inducirían activación y producirían un desdoblamiento de la cromatina y por tanto de las hebras de DNA y la lectura de las secuencias proteicas del VIH. Existen una serie de sustancias que no son nuevas, se han utilizado en otras patologías, por ejemplo, virinostat, panavinostat y romidepsina, se han utilizado en linfoma de células cutáneas, se han utilizado en mieloma múltiple, pero se sabe que ellos son potentes inhibidores de la deacetilación de las histonas e in vitro han mostrado una alta potencia induciendo replicación viral. También algunos agonistas de Toll receptor 7, como el Aldara, ese mismo que utilizamos en las lesiones para VPH, se ha demostrado que tienen potente inhibición de la deacetilación de histonas e son inductores de replicación viral. No hay tiempo para entrar en detalle en estos estudios que se estaban llevando. Simplemente debo decirles que las etapas que se están comiendo actualmente tienen que ver con la seguridad de usar estos agentes, la dosis que deberían usarse los mismos, si se pueden usar solos o combinados, y evaluándose respuestas que puedan tener sobre otros elementos de la respuesta inmunológica. Paralelamente a esta reactivación de estos reservorios, se diseña como estrategia el uso de inmunoterapia. Y esa inmunoterapia utilizando vacunas. No voy a entrar en detalles en esto, vamos a ver próximamente una revisión en relación con vacunas, pero se está tratando de utilizar nuevos esquemas a base de nuevos inmunógenos como los mosaicos virales, etcétera, para inducir una respuesta inmunológica vigorosa que actuaría en el momento en que pudiésemos despertar o inducir una alta replicación de estos reservorios. Otras estrategias ya más difíciles no solamente de explicar, sino de entender, tienen que ver con esto de la ingeniería o de la inmunología de ingeniería, que son construidos para inducir respuesta inmunológica mucho más eficiente. Y son entre ellos los llamados CAR T-cell o receptores antigénicos quiméricos, que no son más que inducir en células T o reprogramar células T para reconocimiento de ciertos blancos, en este caso células infectadas. Se hace transferencia génica de receptores quiméricos fusionando con dominios de activación de células T. Esto tiene la ventaja que por una parte vamos a tener una célula T altamente activada y con un alto reconocimiento para células infectadas. Y por otra parte, evadiendo el reconocimiento por el sistema HLA.
In vitro también se ha demostrado para estas células que tienen una alta potencia con actividad antiviral y también que son inductores de proliferación celular. Y fíjense que esto no es nada nuevo, ya vamos por la tercera o cuarta generación de estos receptores antigénicos y básicamente muy simplificados serían estas construcciones que se hacen. Por una parte, se construyen ciertos receptores que tengan dominio anti-CD3, que son potentes estimuladores de células T, por una parte, y por otra parte, dominios que tienen una alta afinidad por proteínas del VIH, son como una especie de misiles que se ensamblan en estas células T y que van dirigidos específicamente sobre estos péptidos en células infectadas. Entonces estarían formados por regiones extracelulares de CD4 fusionados con dominio de CD3 que permitirían un reconocimiento específico de CD4-GP120 e inducirían una actividad antiviral con una potente activación celular. Con alta eficacia in vitro, no se ha demostrado que tengan actualmente en los modelos que se manejan buen efecto sobre la viremia y tampoco se ha demostrado poco efecto sobre el tamaño del reservorio porque, como les decíamos, es un poco difícil actualmente disponer de técnicas que puedan exactamente medir el tamaño del reservorio. Otra alternativa es utilizar los anticuerpos biespecíficos, también de ingeniería genética. Son anticuerpos monoclonales que se diseñan y que están construidos por fragmentos de la región variable de un anticuerpo monoclonal específico para GP120 y BRCA1, es decir, en dominios muy específicos de la envoltura del VIH, pero que se acoplan con otros dos dominios extracelulares de CD4 que garantizan la alta afinidad de unión a CD4. Todo esto estaría fusionado en un solo anticuerpo con una potente actividad antiviral. Fíjense, se ha demostrado in vitro más del 90% de inhibición de los virus que se están replicando y a concentraciones 10 veces menores que otros anticuerpos monoclonales. Esto también no es nuevo, esto también se ha utilizado en protocolos de terapia antitumoral y se ha tomado prestado para diseñar estas moléculas en el intento de eliminar VIH. Otra herramienta importante sería la terapia génica, inspirada en el paciente de Berlín. El paciente de Berlín falleció el año pasado, lamentablemente. Ustedes saben la historia del paciente de Berlín, es uno de los pacientes que ha demostrado curación completa para el VIH. El paciente de Berlín recibió un trasplante de células madre en médula ósea de un donante con la mutación delta CCR5, delta 32, perdón, en el correceptor de citocinas. Y pues esta alternativa se piensa que pudiese ser una de las diseñadas para la eliminación del VIH. El problema es que solamente 1 o 2% de la población caucásica puede o alberga esta mutación delta 32 dentro de este receptor. Se están haciendo muchos esfuerzos para hacer screening en la población general y establecer bancos de potenciales donantes de CCR5 para expandir estas células madres con esta mutación inducir y hacer estos trasplantes. Obviamente, el problema es que este trasplante de células madres es costoso, implica muchos riesgos, la mortalidad y la morbilidad es elevada, pero sí ha servido también de punto de partida para esta otra nueva tecnología que es la edición de genes y que pues, recientemente permitió generar un premio Nobel para sus diseñadores. La edición de genes, el CRISPR-Cas9 o las famosas tijeras genéticas, que no es más que disponer de una herramienta que permite hacer ciertos cortes o ciertas modificaciones en ciertas moléculas a nivel genético y aprovechar esta modificación que se puede hacer. En este caso, el blanco sería nuevamente el correceptor de CCR5, utilizando ciertas nucleasas en dedos de zinc que harían a manera de esta tijera cortes de ciertos fragmentos del CCR5 y lo modificarían y lo harían inútil y por tanto permitiría infundir células T autólogas enriquecidas con esta modificación genética hacia los reservorios naturales y esto inclusive se está ensayando
con el aditivo de utilizar terapia antirretroviral de liberación lenta en forma de episomas o antirretrovirales empaquetados en nanocristales que permitirían como que un ataque directo en estos sitios, en estos reservorios que están como escondidos o encriptados. De manera que las estrategias terapéuticas en marcha que están basadas en la reactivación de los reservorios combinado con la inmunidad de ingeniería, o sea, terapia génica o terapia celular, como hemos mencionado, proveen a futuro alternativas promisorias para el control y erradicación del VIH. Muchísimas gracias por su atención.